Buenas noches. Seguimos hoy con nuestra materia médica. Eh, Continuamos con la letra A y yo tengo muchas notas aquí. Esta es mi materia médica en caso de que estén interesados y quieran obtenerla para profundizar sus estudios sobre la homeopatía. Y hay muchas maneras de aprender homeopatía. Quiero decirles que yo enseño solo una entre esas muchas maneras. Sin embargo, tengo que decir que la que yo enseño es homeopatía práctica, que en mi opinión es la mejor, o de otra manera no la estaría usando en mi práctica ni la estaría enseñando. Tengo mucha confianza en este método que enseño, que he llamado homeopatía práctica, basada en gran parte sobre los protocolos Banerjee. Y también algunos otros protocolos que he aprendido al pasar de los años, otros que he descubierto yo misma y otros que he aprendido de otros profesores. Y cuando digo protocolo me refiero cuando hay una condición y tenemos la medicina para la misma. Entonces no es una condición y a menudo hay muchas, pero muchas medicinas. No, más frecuente es una medicina para una condición específica, una potencia específica que actúa y una frecuencia o método específico para administrar. Los Banerjee han encontrado que muchos de sus protocolos actúan en aproximadamente un 85% de la población de quienes necesitan esta medicina en particular para esta condición específica. Este es un número muy alto, es un alto porcentaje y usar esos protocolos hace que esta medicina sea reproducible y eso es muy importante. Es importante para mí como homeópata, es importante para mí como educadora, es importante para mí como madre y enseñarle a mis hijos, quienes son ahora adultos, y queremos que esto sea reproducible. Y en la homeopatía clásica, y realmente ni siquiera planeé entrar en este tipo de discusión esta noche, pero ya que estamos aquí, bien podría desarrollar un poco. En la homeopatía clásica hay una condición o una persona y podemos tener muchas respuestas diferentes. Realmente me sorprendía muchísimo la frecuencia con la que no estábamos de acuerdo con las medicinas homeopáticas. De hecho, la mayoría del tiempo, cuando estaba estudiando en Toronto, donde teníamos 350 personas en la clase y tomábamos un caso en vivo, luego que el paciente salía del salón, nosotros comenzábamos a analizar el caso y la gente empezaba a sugerir diferentes medicinas homeopáticas. Era subjetivo en lo que a mí respecta. Era muy subjetivo. No estoy diciendo que nunca funciona, porque ciertamente lo hace, pero es más difícil de aprender, es más difícil de aplicar, es más difícil para las personas entender el concepto, porque toma muchísimos años para que alguien pueda aprender cómo hacerlo. Toma años de estudio de repertorios, años de estudios de materia médica. Con este método que enseño, puedo enseñarte esta noche cómo usar esta medicina y sabrás exactamente cómo hacerlo. Sabrás la potencia, también sabrás la frecuencia. Sabrás bajo qué condiciones puede ser usada esta medicina y eso es lo que me encanta de esto. Y en eso se basan mis cursos, mi blog y este Facebook en vivo. Todo lo que hago por los últimos años está basado en este método que es súper sencillo. Ahora, entonces esta noche vamos a hablar sobre una medicina que es muy importante, Arsenicum album. Y como estamos en la letra A, es Arsenicum. A-R-S-E-N-I-C-U-M es Arsenicum y album es A-L-B-U-M, significa blanco. Entonces es arsénico blanco, exactamente de la manera como suena, amigos. Esto es latín y lo hace súper fácil, arsénico. Y la segunda palabra es álbum. Me encanta ver todos esos corazones en mi pantalla. Arsenicum album es uno de los venenos más poderosos en el mundo y la razón por la cual lo puse en estos términos es porque, como ustedes saben, nosotros los homeópatas amamos los venenos. A ver, ¿por qué amamos los venenos? ¿Por qué? Díganmelo, amigos. ¿Por qué amamos los venenos? Yo quiero ver las respuestas. Porque nosotros, ¿por qué amamos estos venenos? Voy a dejar que ustedes piensen por un minuto y me respondan porque es un concepto realmente fascinante. Entonces, por supuesto, cuando es diluido 6 veces a la centésima potencia, 6C, arsenicum 6C o arsenicum 200C diluido 200 veces a la centésima potencia,
lo cambia todo, ¿no es cierto? Lo convierte en medicina. Muy bien, creo que necesito un poco más de luz aquí mismo, aquí arriba. No veo bien, me hace falta un poco de luz. Ok, vamos a hablar sobre Arsenicum album. ¿Cuándo lo usamos y cuándo no? Y les voy a contar una pequeña historia muy chistosa. Mi padre era un hombre muy chistoso, a todos le sacaba chiste. Siempre tenía una sonrisa en su rostro y él contaba esa historia una y otra vez. Bastante interesante. Comenzaré diciendo que mi padre era músico profesional. Él tocaba la trompeta en bandas o grupos grandes cuando era joven y tocó en orquestas y más adelante en su vida tocó la flauta también en orquestas, bandas, duetos y tríos. Él era un músico muy devoto, practicaba incesantemente en cualquier grupo que se le presentara. Cada vez que tuviera la oportunidad de tocar con sus amigos, él lo hacía, le encantaba. Entonces mi madre tenía una personalidad un poco diferente de la de mi padre. La personalidad de mi madre y la sigue teniendo porque ella vive aquí con nosotros. Ella hacía muchas cosas que eran algo extrañas y a menudo hacía esto. Era algo muy sencillo, pero siempre estaba organizando la cocina y al hacerlo la hacía más caótica. La organizaba de alguna manera, pero al cambiar las cosas de puesto confundía a todo el mundo. Era un completo caos. Así que un día ella encontró todos estos tés y decidió mezclarlos. Dijo, ¿quién necesita todas esas cajas? Los puso todos en una sola caja y cada vez que teníamos té los sacábamos de la caja sin saber qué clase de té era. Pero qué importaba, té es té de todas maneras. A mi madre le gustaba simplificar las cosas. Entonces, un día ella hizo una olla grande de té y no tenía idea qué clase de té era. Lo puso en una jarra grande con miel y la puso en la nevera. Mi padre llegó a casa y vio la jarra, dijo, qué bueno, té helado. Se sirvió un vaso. Lo disfrutó muchísimo y entonces se tomó un segundo vaso. Mientras mi madre, ella era conocida por preparar este té, que era un laxante natural, el nombre comercial del té era Movimiento Suave, y como ella había mezclado todas las cajas de té inadvertidamente, había puesto este té laxante junto con los otros con los que había preparado esta jarra que había puesto en la nevera. Esa tarde, para el final del día, mi padre había tomado 2 vasos grandes de té. Y esa noche tenía que tocar, tenía una presentación en la orquesta y se estaba preparando para esto. Entonces, él estaba en el escenario esa noche, comenzó a tocar y todos estaban tocando y mi padre era el flautista. Solo había una flauta y si falta la flauta te das cuenta, particularmente en ciertas piezas. Y él estaba ahí tocando, tocando y de repente el té lo golpeó. ¡Oh! ¡Santo cielo! Él pensó, estoy en el escenario. Algo que tomé hoy está causando una explosión, potencialmente una diarrea explosiva. Y delicadamente bajó su flauta y sin contemplaciones salió del escenario, bajó la escalera corriendo para el baño. Y de camino al baño, lo único que pensaba era en el nombre de mi madre. Ella se llama Dela. Tuvo que ser el té que me hiciste hoy. De camino al baño y de regreso al escenario, él estaba pensando en ella. Cada vez que pienso en esta historia me hace reír mucho. Oh, él tuvo una diarrea terrible esa noche. Entonces, mi pregunta para ustedes hoy, mi pregunta es, ¿tratarías esto? ¿Administrarías una medicina homeopática por lo que mi madre le hizo a la gente? ¿O simplemente dejas que pase? Realmente es una muy buena pregunta porque muchas personas, todavía me causa mucha risa cuando pienso en ello. Mi padre y yo tenemos las cejas muy pobladas. Las de mi padre eran aún más gruesas y oscuras. Me lo imagino alzando las cejas cuando tocaba la flauta. Seguro que fue muy notable. Entonces, tratamos algo así. Mientras que llegó al baño y estuvo allí como 20 minutos y trató de regresar al escenario, cada vez tenía que regresar al baño.
pero al final de la noche ya todo había pasado, ya, ya la crisis había pasado. Entonces, podríamos tratar algo así, pero para ser honesta, generalmente no lo hacemos, porque no es una enfermedad, es una reacción a algo y sabes que va a ser de corta duración. Siempre estamos buscando por oportunidades para usar la homeopatía, especialmente al principio estás ansiosa por ponerla en práctica, por usar una medicina para una condición específica. Pero les diré que siempre es mejor darle un poco de tiempo, a menos que sepas que es algo más serio. Si mi padre hubiera pensado que esto era una intoxicación y pudiera empeorar, si hubiera pensado que esto era algo que pudiera continuar y afectar su vida y seguir por varios días, por supuesto que lo tratábamos. Um, pero bajo estas circunstancias en particular, él sabía que era el efecto laxante del té. Él sabía que era cuestión de una hora para que todo volviera a la normalidad. Solo que, pues, en su caso, sucedió ser en una hora bastante inconveniente. Quiero que recuerden esto porque no quiero que piensen en correr siempre hacia una medicina. Sin embargo, cuando Arsenicum album se necesita realmente, es una gran medicina, muy buena para la intoxicación por alimentos. También tengo otra historia. Hubo un tiempo, y creo que he escrito al respecto en mi blog, donde mi esposo pudo haber gritado, ¡Joed! Porque usualmente es la mujer la culpable cuando algo no sale bien con la comida. Yo había descongelado un pavo con su relleno y lo dejé sobre el mesón de la cocina y me ocupé bastante. Mis hijos eran pequeños en ese entonces y yo estaba muy ocupada. Todo el día estuve haciendo muchas cosas, había dejado el pavo sobre el mesón y no estaba segura de querer usarlo. Se veía un poco quemado por el hielo y decidí que lo iba a botar. No quise ponerlo en la basura porque el perro siempre estaba husmeando en la basura. Así que lo dejé sobre el mesón y esa noche se me olvidó botarlo. Al día siguiente todavía estaba sobre el mesón y ese día mi esposo entró a la cocina, yo no estaba por ahí y dijo, mira, pavo, uy, qué rico. Y comenzó a comérselo. Yo entré a la cocina y dije, no, no puedes comer eso. Y en muy poco tiempo él está sentado aquí conmigo. Y en muy corto tiempo se puso muy enfermo. A diferencia de mi padre supo que había sido el té, nada terrible, y le iba a recuperarse prontamente. Pero mi esposo se enfermó tanto que él pensó que iba a morir. Yo también pensé que iba a morir. Él estaba acostado en el piso de la habitación, no respondía o no podía responder. Le dije, cariño, ¿estás bien? ¿Ya fuiste al baño? Y la verdad que él no reaccionaba para nada. Yo estaba comprobando que respiraba, le busqué el pulso, pensé que estaba a punto de morir o que estaba muerto, la verdad. No se movía para nada. El dolor que tenía era extraordinario y casi que estaba desmayado también. El colapsar o desmayarse es una fatiga llevada a un extremo grande. Yo no lo llamaría fatiga. Después de una intoxicación, más frecuentemente es la medicina que se debe usar es Arsenicum album. Entonces, mientras él yacía en el piso, le administré Arsenicum album y me senté a su lado. Esa noche tenía invitados en casa. Les dije, amigos, lo siento, pero tengo que atender a mi esposo. La verdad es que yo estaba demasiado preocupada por él. Le administré la medicina no 2 veces al día en esta situación, porque por supuesto, bajo estas circunstancias tan extremas, urgentes, probablemente le di la medicina cada pocos minutos. Simplemente se la puse en su boca. No podía ni masticar, ni siquiera tenía la fuerza para masticar. Entonces le puse la medicina entre sus labios y sus encías, en la mucosa. La medicina es absorbida por la mucosa y eso es suficiente. Y por cierto, no piensen que no pueden masticar estas medicinas. Ellas actúan ya sea que las mastiquen o simplemente en la mucosa. Cuando veía que estaban disueltas, le administraba otra dosis cada pocos minutos. Era importante porque no se encontraba en un buen estado. Finalmente, él volvió en sí y fue al baño. Por supuesto, estuvo muy enfermo esa noche y al día siguiente siguió algo enfermo. Así que seguía administrando la medicina al principio, cada 10 minutos más o menos, y cuando vi que había mejorado un poco, abrí las dosis a cada hora.
y después cada 2 horas y seguí administrando la medicina durante toda la noche. Yo estuve despierta con él durante la noche. Al día siguiente él estaba bastante adolorido, pero pudo ir a trabajar si lo recuerdo correctamente. Si no hubiera sido por arsénico en album, probablemente habría tenido que ir a que le hicieran un lavado gástrico, para ser honesta. Si no hubiera sido por la homeopatía o porque tenía la medicina, probablemente hubiera tenido que llevarlo al hospital. Él estaba muy pálido, estaba frío y eso me asustó. Por cierto, para aquellos que conocen homeopatía, yo podría haber usado Carbovegetabilis también, porque es también apropiado para la debilidad extrema o la postración. Hay otros que pueden haber sido considerados, pero Arsenicum album es específico para la intoxicación por alimentos. Así que a menudo usamos esta medicina Arsenicum album. Tiene tantos usos que les sugiero enfáticamente que lean al respecto. Lean mi materia médica si la tienen. Si no la tienen y están interesados, pueden obtenerla. Cualquier materia médica en línea y lean sobre Arsenicum album, porque los usos de esta medicina son bastante diversos y extremos. Veamos si alguien respondió mi pregunta: ¿por qué nosotros los homeópatas amamos los venenos? Estoy segura que alguien ha respondido. Voy a mirar, voy a pasar el cursor para abajo. Ok, Joan dice que Arsenicum album actúa maravillosamente. Sí, tienes toda la razón, es una medicina fenomenal. Entonces, Arsenicum album, bueno, no sé si pueden ver esto, pero mi ojo está algo hundido e hinchado aquí debajo. Este un poco más que el otro. Y es porque tengo un pequeño toque de eczema que desapareció por un tiempo y luego regresó de nuevo porque dejé de tomar, adivinen qué, Arsenicum album. Es el que he venido usando. He usado otros para esto, pero encuentro que Arsenicum album es realmente bueno para esta condición. Y la razón es porque Arsenicum album también incorpora la condición o síntoma de la picazón. Y hay momentos donde la comezón en mi ojo es tan terrible que siento como si quisiera quitármelo de mi cara. Entonces empecé a tomar Arsenicum album en la potencia 200C. Por cierto, creo que lo mencioné, para mi esposo también usé la potencia 200C para la intoxicación alimentaria. Es muy buena medicina para el eczema. Ahora, yo no había tenido eczema desde que era niña. Miren esto, está inflamado y se ve algo chistoso. Es muy buena para esto. También es muy buena para el vómito y las náuseas, más a menudo para el vómito que para las náuseas. Aunque ciertamente estos dos pueden ser simultáneos. Si es solamente náusea, yo no pensaría en arsénico necesariamente. Pensaría en tabaco o ipecac o algo así. Pero Arsenicum album es fabuloso para el vómito y especialmente si hay esa postración, esa debilidad, con la sensación de que no puedes ni siquiera moverte. Y a pesar de eso, mucha gente que necesita arsénico, y hay un aspecto psicológico, lo que es realmente fascinante. Mi esposo no tenía eso porque él se enfermó muy rápidamente. Cuando necesitas arsénico en una situación aguda, como lo que le pasó a mi esposo, pero en una situación mucho más leve, la persona está en el baño, mirando los cuadros y enderezándolos, o viendo las toallas, y están ahí tratando de organizarlas, siempre tratando de organizar. Hay una mente inquieta, también el cuerpo puede estar inquieto. Puede ser mover los dedos de los pies, mover las piernas, puede ser que se paran a caminar de un lado para otro. Y cuando la situación no es tan severa como la de mi esposo, pueden anhelar beber agua y no la toman así de un golpe así, no, ellos beben a sorbos. Un sorbo, ponen el vaso sobre la mesa. Y si les preguntas, ¿toman otro sorbito? Si tienen sed, les preguntas, raramente dicen que sí, porque ellos realmente no reconocen la sed, porque la mayoría de las personas piensan que la sed es tomarse todo de un vaso de golpe. Piensan que es así, que cuando uno tiene sed uno simplemente se toma el vaso de un solo golpe. Pero en esta situación, cuando la necesidad de arsénico se está presentando, es en sorbos, es en pequeños sorbos. Entonces, colapso e inquietud. ¿Qué tal esto? Arsenicum album es muy bueno para la ansiedad, ataques de pánico, especialmente los que se presentan por la noche. Puede ser otro momento, pero especialmente a la medianoche. Ataques de pánico, ansiedad
y hay un componente de problemas intestinales como los que he escrito, intoxicación alimentaria, entonces es una excelente medicina. Mi esposo dice que Amanda, ok, vamos a ver dónde está Amanda, más abajo. Ella dice, mi hija de 11 años usa arsénico 200 para el eczema y la ansiedad antes de irse a dormir. Puedes apostarlo. Y lo usamos hasta que ha obrado. Puede ser meses o puede ser una semana, pero es más probable cuando es eczema que va a tomar un periodo más largo de tiempo, va a tomar más tiempo. Usualmente va a tomar meses. De vez en cuando vemos el eczema irse así, muy rápido, pero generalmente hablando, toma tiempo. Déjame ver qué más les quería decir. Oh, Arsenicum album es muy bueno mezclado con Lycopodium. Es un protocolo Banerjee, frecuentemente es Lycopodium 200 mezclado con Arsenicum album 3. He escrito sobre esto en mi blog, he enseñado al respecto en mi curso de Intestino Bueno e Intestino Malo. Es muy específico para la distensión del estómago, intolerancia alimentaria, ruidos estomacales, ardor, y Arsenicum album algunas veces tiene un aspecto de ardor. Puede ser del estómago, en el recto, puede ser ardor en la garganta. Es otra manera de usarlo. Quiero asegurarme de cubrir toda la información porque hay tantas condiciones en las que usamos arsénico que estoy segura que me faltaron algunas. El temor a la muerte. Esta ansiedad puede llegar así de lejos. El pánico puede llegar tan lejos. Entonces, la razón por la cual en homeopatía amamos los venenos, para hacer esto perfectamente claro, es porque los venenos causan síntomas tremendos, algunas veces incluso la muerte. Ellos causan síntomas y estos síntomas son realmente claros y sabemos eso mediante todos los venenos que han ocurrido y han sido registrados desde el comienzo de la historia médica. Y con estos síntomas ahora podemos determinar exactamente lo que será curado por ese veneno cuando el veneno es diluido y agitado, lo que significa que hay cierto procedimiento homeopático, farmacológico, un procedimiento matemático en el cual es diluido y agitado, y es hecho X número de veces y usamos una potencia específica para ciertas condiciones y potencias para otras condiciones. Por ejemplo, con mi esposo usamos la potencia 200C y para el eczema frecuentemente usamos la potencia 200C. Y cuando la usamos junto con Lycopodium para problemas intestinales crónicos, la usamos en 6C. ¿Sí ven? Las potencias importan. Esta noche empecé diciéndoles que de la manera que esto funciona con estos protocolos es que les damos exactamente la potencia. Entonces, en mi blog me hacen preguntas como estas. Ellos no venden 200C, puedo encontrar en 30. Lo que me sorprende porque si solo presionas sobre la palabra te lleva directamente a Boiron o te lleva a Amazon, ahí mismo haces clic y te envía, solo pagas y te lo envían. Esa es una manera. Ciertamente algunas personas no pueden hacer esto porque están fuera del país o algo así, pero realmente es bastante fácil. Pero la potencia sí es muy importante. Así que siempre le digo a las personas, miren, pueden usar la potencia que quieran, pero si quieren la clase de resultados que enseño, que son posibles, entonces quieren seguir la receta exactamente. Si quieren hacer un pastel y no quieren usar harina, pueden intentarlo, pero no van a tener los resultados que esperaban. O la receta dice usar 2 tazas de harina, pero si ustedes usan media taza, pueden intentarlo, pero probablemente no van a obtener los resultados que ustedes están esperando. Veamos qué más tengo aquí. Ansiedad, inquietud. Oh, casi se me olvida. Arsenicum album es muy bueno para el asma. Excelente medicina para el asma. Ahora, no voy a entrar en detalles sobre cómo es usado para el asma porque tenemos otras medicinas que también son muy buenas, tal vez mejores. Pero esta es una de mis favoritas, una clase de tercer nivel. El primer nivel son los remedios que enseño en mi curso alérgico y esos son los primeros que aprendemos. Pero si hay pánico, y por supuesto siempre va a haber pánico con el asma, pero si tenemos otro cuadro, y por cuadro quiero decir tenemos otros aspectos, otros síntomas como ardor en el estómago, hinchazón, eczema, pánico en la noche, inquietud, y todas estas condiciones encajan muy bien, Arsenicum album puede ser una muy buena, excelente medicina para el asma.
Entonces, para mi eczema debajo de mis ojos, especialmente en mi ojo izquierdo, estoy usando la potencia 200C y no lo tomo todos los días, lo que es uno de mis problemas. No lo tomo, no me preocupo por mi salud. Yo solía preocuparme horriblemente y he sido liberada de eso. Entonces, de vez en cuando lo tomo. Probablemente debería tomar Arsenicum Album 200C 2 veces al día, pero no lo hago. Siempre pienso, va a mejorar, ya casi desaparece. Así es, amigos, como quiero que piensen hasta cierto grado. No quiero que estén atemorizados por las enfermedades o condiciones. No quiero que piensen demasiado sobre las enfermedades. Quiero que lo tomen con calma, que dejen que las cosas les resbalen. Si no es gran cosa, por eso comencé con la historia de mi padre. Quiero que simplemente no se afanen, dejen que la vida siga. Disfruten sus hijos, sus nietos, disfruten la vida, su trabajo, cualquiera que sea su foco. Enfóquense en eso en lugar de enfocarse en su salud. Y cuando un problema de salud llega, entonces esta es la mejor manera de hacerlo. Es todo por hoy. Los amo a todos. Me encantan sus respuestas y me encantan sus corazones aquí flotando en mi pantalla. Es maravilloso. Gracias, damas y caballeros. Nos vemos el próximo lunes y seguiremos con nuestra materia médica. Buenas noches. ¡Mua! Dios los bendiga a todos.